Soy nacido en la ciudad de La Plata en el 48, por lo tanto, según el documento, 70 años. ¿Cómo llego a Lago Puelo? Yo venía de la Antártida, estuve un año en la Antártida. Me contrata una empresa de Trelew y me dice que Lago Puelo era un paraíso. ¿Por qué no te vas e inicias una vida en Chubut, en Lago Puelo? Y llegué a Lago Puelo el 2 de enero de 1971 a trabajar en recursos hídricos. En el 87, un partido provincial muy conocido en Chubut, que era el PACH, me convoca para ser candidato a intendente. Digo que no, y entonces me dicen, no, pero tenés que estar, y termino aceptando, y así se ganó las elecciones en esa época con el 62% de los votos, acompañando a Eduardo Daniel, y fui 4 años presidente del Consejo Deliberante. Esa fue la primera realidad electoral por el voto, ¿no es cierto? Y después intenté en el 91 y pierdo en una interna, hasta que finalmente en el 2015, dirigentes del Partido Radical, yo ya me había jubilado del Poder Judicial después de estar 25 años como juez, y me piden que los represente como candidato. Ahí se puede decir que fue una carrera política o una etapa política, porque no era lo mismo el 2015 que en el 91. Había cambiado todo, la realidad de la gente, del pueblo. Política la noté en el 2015. Sí, en realidad me han acompañado siempre a través de la crítica constructiva, pero siempre respetando lo que quería hacer el padre, porque en realidad las consultas fueron siempre con los 4 hijos. En el 2015 algunos de ellos no estaban seguros porque no sabían si su papá tenía el espíritu del Partido Radical. Ellos me veían más con otro perfil político. Pero bueno, vieron su aceptación, y desde entonces me acompañan, porque Natalia es una militante del kirchnerismo, es la mayor. Mariel recién está viendo lo que es la política. Ramiro es el que me acompaña, es el sostén. Todavía no sé bien con quién está identificado, pero es el apoyo, es el apoyo. Y Quique, el que está trabajando en el Bolsón, es más sanguíneo y él acompaña a su papá sea como sea. No importa lo que haga, él lo acompaña. Sería muy soberbio para mi estilo si le pusiera un número. El número lo va a poner el electorado de Lago Puelo el 11 de agosto. Sí, de todas las propuestas que hice en el 2015, que hicimos, porque fuimos un equipo en ese momento, todas las temáticas se fueron implementando, se fueron resolviendo, pero no todas en un 100%. No he podido hacerle casas a todas las personas que las precisan, a gente que la conozco de toda la vida que no tiene baño, a poder generar una opción universitaria más concreta para los jóvenes. Y hoy por hoy, si tuviera que sintetizar en algo que me he dado cuenta en estos 4 años que es lo más importante, no pude, pero no por culpa mía, sino por las circunstancias adversas del país y de la provincia, no he podido dar el empleo que la familia de Lago Puelo se merece. Lo mejor es el ida y vuelta con la gente, es poder ir a un supermercado y saludar, y que una señora me diga, ¿lo puedo extraer un segundito? O que vaya a una casa y pase a comer una torta frita, un mate, aún aquel que me puede hacer una crítica, ¿no es cierto? Mire, ¿por qué puso ese cartel ahí, que no está bien? Y ese ida y vuelta es fundamental. Y saludar, yo soy un fanático de saludar. Me gusta salir en la mañana y decir buen día, ese contacto que lo aprendí en Lago Puelo, porque en la ciudad de La Plata es muy difícil. Y lo peor es lo que sufre la familia cuando hay un ataque malintencionado al candidato o al político, ¿no? Porque afecta a la familia y no hay manera de defenderla. Y eso duele. Eso es lo más feo que me ha tocado a mí, ¿no? En el caso mío, vivir.
Creo que se debe a cómo me educaron mis padres, en el sentido de que nunca vimos al Estado como algo que me tiene que dar siempre, ¿no? Y en ese interín que vos decís, en ese espacio entre que dejé el Poder Judicial, yo estaba dedicado a los bomberos. Fui muchos años presidente de los bomberos y culminaba como presidente de todos los bomberos de la provincia que me habían elegido, un alto honor. Y en el ámbito bomberil aprendí estas cosas también, ¿no? Aparte lo aprendí más de mi madre que de mi padre, pero por el modo de ser que tenía mi mamá, ¿no? Y ahí comprendí que es bueno ser así. Habiendo sido el impulsor, le puse mucho entusiasmo a la idea, muchos me decían no es el momento, esperá, pero hubo algo que me dijo que era el momento de hacerlo, ¿no? Entonces cuando empezaron las voces de tener cuidado, que hay un artículo, que no lo sabíamos bien porque no se había publicado, y más habiendo 3 representantes en la composición de los 7, a los cuales yo había convocado para darle la pauta de cuáles eran, a criterio de este intendente, los ejes, lo que precisaba Lagopuelo. Entonces pasé de la sorpresa al enojo, del enojo a la incertidumbre, hasta que comprendí que había dirigentes políticos, porque acá no son decisiones de los partidos, que había dirigentes políticos a los cuales les había dado la herramienta que ellos venían esperando. ¿Cuál era la herramienta? Poder proscribirme con un artículo que tiene nombre y apellido. Va a quedar en la historia que digo esto, que tiene nombre y apellido, porque también había otros actores políticos de otros partidos a los cuales no mencionaron nunca. En esa mañana que llego y la secretaria, con mucha sorpresa primero y después viendo qué hacía mi cara, porque me miraba la cara, me dice, lea esto. Y ahí leo que los 7 convencionales, entre los cuales estaban los 3 que yo había convocado, me decían, te vas ya. Hoy te tenés que ir. Y la verdad que no lo podía entender porque algún conocimiento jurídico tengo y ahí fue donde tuve ese desconcierto, esa incertidumbre, ¿no? Esa fue la primera reacción. Y después, bueno, hasta que un día en la radio escucho al presidente del Consejo que dice, el lunes no se va a ir, ese tendría que haber ido el viernes. E invitó a todas las instituciones de la localidad a que me desconozcan como autoridad. Fue feísimo ese momento, ¿no? Pero cuando salí a la calle me di cuenta que para la gente yo era el intendente. Y ahí remonté y llegamos a este resultado feliz que se dio ayer, que el Tribunal Electoral, que tiene una composición política jurídica, me dio la razón. La argumentación que tenía la impugnación a mi persona se basaba en un relato que le faltaba la verdad de lo que había acontecido. Desde el 24 de marzo a febrero del 79, que yo hago un reemplazo. Lo que decían ahí, el relato era, Ibarra es un señor que fue preparando todo un terreno y fue haciendo estrategias y acciones para desplazar al que estaba y quedarse él con el cargo. Esa es siempre la forma en que me quieren presentar. Y dicho sea de paso, el único testigo vivo, que está delante tuyo, de lo que pasó el 24 de marzo, el 25 hasta llegar al 79, soy yo. Soy el único que hemos habido. Los demás actores han fallecido. Y después, a lo último, en el corolario, en lo que se llama el fundamento de la impugnación, dicen, este señor no puede estar porque es una cuestión moral que esté. Y la palabra moral es muy amplia y siempre digo lo que me enseñaron muchas veces, para hablar de moral de alguien hay que mirarse uno en el espejo, ¿no es cierto? Entonces, mirando el espejo de esos que no se quieren mirar, yo digo, qué extraño que es todo esto, ¿no es cierto? No eran argumentos jurídicos, era mucho más amplio, más subjetivo, daba lugar a muchas interpretaciones.
de la misma manera que el autor que redactó el 34 lo hizo. Semánticamente y literalmente, el 34 da lugar, está hecho con mucha intención. Según de qué lado me paro o con qué ojo se mire, se interpreta. Y sobre esa cuestión, el abogado que me defendió, el doctor Marcos Guirelli, me hizo hablar, que le contara, como hace el abogado penalista con su cliente, contame la verdad de todo lo que pasó. Y entonces él ahí entendió y lo que le planteamos al Superior Tribunal, en el Tribunal Electoral, fue por qué Raúl Ibarra no era lo que se decía y por qué yo consideraba que no era una cuestión de moral. Entonces, en el fallo, para ir a la respuesta concreta, ellos dicen no hay una cuestión de moral que involucre al intendente actual en lo que ustedes plantean. Cuando me convoca la Unión Cívica Radical a representar posteriormente, después del acuerdo de Gualeguaychú, como Cambiemos, a esta opción electoral del 2015, el acuerdo fue: vos tenés libertad absoluta para conformar tu gabinete y nosotros tenemos la atribución de designar a los concejales. Obré de buena fe y me pareció que estaba bien, ni siquiera me puse a pensar en lo que iba a pasar 4 años después. Así que en ese territorio me sentía cómodo, digo, bueno, vamos a conformar un gabinete. De hecho, tuve mucha gente que era radical, como Surema Aragolaza, por ejemplo, que una conocida después falleció, y tantas otras, como Roxana Vera. No importó qué camiseta tenían. Y Ramiro llega mucho después, y lo dejaron actuar cerca de 1 año casi. O sea que si hubiera habido una cuestión de nepotismo de entrada, me hubieran dicho en los acuerdos que se hacían de interbloque: mirá, Raúl, que esto no lo vamos a aceptar. Eso hubiera sido hubiera sido lo que se debió haber hecho. Pero yo venía viendo que se hacían acciones para deteriorarme, para desgastarme sería la palabra. Yo me daba cuenta. No se aprobaban ordenanzas, había investigaciones una tras de la otra. Y como ninguna dio resultado, creo que fueron la bala de plata. Fue tocarlo a Ramiro, que es el sostén político de su papá, ¿no es cierto? Es el armador de Crecer. Fue a posteriori que él me dice: vamos a armar el partido Crecer. A los poquitos días pasó esto. Entonces, la realidad es que me pegó. Ahí sí que sentí el impacto. Primero por él, ¿no? Porque estaba desconcertado. Y hicimos una apelación en su momento, que todavía no tenemos respuesta, y les dije en un momento a los concejales: yo sería el primero en defender una cuestión que fuera nepotismo. ¿Qué sería eso? Si yo lo hubiera puesto a Ramiro en planta permanente, o sea, estable, me vaya yo o estuviera yo, con una categoría elevada, y hubiera pasado por arriba de todo aquel empleado que espera una opción de progreso y que hubiera dicho: che, mirá, lo puso al hijo en categoría 21 y yo hace 20 años que estoy en la 11. Esto no, porque esto es un cargo político. Cuando yo me iba, Ramiro se iba. Pero en los primeros momentos sí fue muy fuerte el impacto. Y él me ayudó a sobrellevarlo, porque fue duro. Pero bueno, salimos adelante. Cuando uno arranca, y les pasa a todos los candidatos, ¿no? En una propuesta política, y se hace el famoso folleto que uno después distribuye para que la gente lea, es como que uno lo llena de cosas, pone un montón de cosas, ¿no es cierto? Al cabo del tiempo en que uno gobierna se da cuenta que no todo eso es posible, por razones económicas, porque hay un gobernador que a lo mejor no acompaña esa propuesta política, o un presidente. Por poner un ejemplo, podría haber un gobernador y un presidente que no esté de acuerdo con el Paso Pueblo,
y entonces yo no lo puedo hacer. Entonces, ahora al cabo de casi 4 años de gestión y en este contexto que vive el país, sobre todo lo social económico, me doy cuenta que esa agenda la tengo que achicar y proponerle a la gente trabajar mucho en lo que ellos me están diciendo, que es trabajo, los servicios, más agua, que tengamos una luz que no se corte, que tengamos cloaca, que gente como Hilda Valenzuela, que tiene 88 años, pueda tener un baño, hace 88 años que espera, o una pieza o una ampliación, y sobre todo apuntalar las 3 cosas para que la gente no sea su única opción depender de la teta del Estado. Potenciar el turismo, la producción, la construcción, o sea, generar trabajo genuino, que algunas empresas importantes se han radicado en esta gestión. Tenemos un parque industrial que hay que levantar, entonces la generación de empleo soluciona problemas sociales. Así que vivienda, servicios, empleo y tratar de generar opciones educativas para los jóvenes. No todos se pueden ir a Buenos Aires a estudiar, es caro. Entonces trabajamos mucho con de hecho firmamos hace unos días para una mini carrera de agentes territoriales sociales con la Universidad de la Patagonia. Trabajo bastante cerca de la universidad para generar estas opciones de cosas que precisa la comunidad y que les dé un título y no tengan que viajar o frustrarse, porque el joven que no arranca al primero, segundo, tercer año de que sale de la secundaria difícilmente vuelve al sistema educativo. Y la educación, yo creo que la obra pública es importante, todo es importante, pero si no educamos un pueblo no vamos para adelante. En realidad retomé o asimilé el proyecto de un compañero de trabajo que tiene muchos años de experiencia y que lo tenía archivado porque, bueno, no se había logrado implementar. Esto le apunta a que en el paraje Las Golondrinas haya un espacio que tenga un lugar deportivo, algún día sería cubierto por las inclemencias del tiempo, habría un mini centro municipal, porque el paraje está muy alejado, está entre el Hoyo y el Bolsón, que pueda tener un cajero automático, una oficina municipal de consulta, de pago de impuestos, y se puedan radicar universidades. Es como que saldríamos a ver universidades y decirle, mirá qué lugar te estoy dando, o construir la municipalidad algún tipo de Zoom para arrancar. El tema es interesar a las universidades en su red de extensión que vengan. Hay escuelas como la Waldorf, el Instituto de Formación, el Instituto 813 que funciona en la 108, con ese sistema de que a la mañana hay una cosa, a la tarde hay otra, porque nosotros tenemos en Lago Pueblo 12 edificios educativos y en esos edificios hay actividad todo el tiempo. Entonces el Instituto 813, por ejemplo, que llega hasta lo nocturno, que van muchas mamás con niños jóvenes, jovencitos, chiquitos, al punto de que muchas veces están en la clase con el nene y se lo cuida la compañera y a veces hasta la profesora o profesor. Y por eso también, pegadito con eso, va el proyecto de Centro Integral de la Niñez, que lo tenemos aprobado con provincia y que implica eso, que la mamá se sienta confiada que su niño va a ser atendido, se le va a dar el alimento necesario, mientras ella está en la clase a pocos metros. Estamos por firmar un acuerdo con provincia para que me hagan la cesión de las tierras. El proyecto ya lo tenemos y bueno, y saldremos a buscar interesados, ¿no es cierto? Hay una universidad de Buenos Aires que tiene interés, bueno, la escuela Waldorf ya dio su acuerdo y el Instituto 813 que funciona con el Ministerio de Educación de la provincia seguramente va a decir que sí y después saldremos por los fondos para hacerles el edificio. Bueno, ese es el proyecto. ¿Y por qué ahí? Porque está en el medio, sobre la Ruta 40, en el medio entre dos localidades. Yo, desde los años que estoy acá, y esta es la primera gestión, gracias a Dios, que los intendentes, todos mis compañeros, colegas,
trabajan en este criterio, tengo un pensamiento comarcal. No puede ser que uno pasa el paralelo 42 y allá hay otra realidad y acá de este lado hay otra. Lo vivimos hace poquito con el tema del colectivo, que se bajaban los chicos, subían los chicos, y que felizmente ayer se solucionó. Y se solucionó porque los dos intendentes, Bruno Pogliano y yo, por el teléfono le hablamos al secretario de Transporte y le dijimos que esto era una barbaridad. Había dos intendentes con el mismo objetivo. Y esa es la razón. Está en el medio de varias localidades, porque nunca pienso que todo tiene que ser para Lago Puelo, porque nosotros en el Bolsón vamos a su hospital, vamos también a sus escuelas, vamos a sus comercios. Tengo un criterio comarcal con eso. Vuelvo al 2 de enero del 71, cuando el hospital de Lago Puelo era una cajita de zapatos, con una sola enfermera que atendía de todo. A partir de ahí, y teniendo en cuenta el crecimiento de la población, uno tiene que pensar que esa enfermera se tendría que haber multiplicado en un montón de especialidades con el tiempo. No ha ocurrido así, si bien hay médicos clínicos, hay pediatras, pero faltan muchas especialidades, traumatología, un buen laboratorio y sobre todo la sala de parto. Cuando yo rendía examen para juez, el juez de paz maneja o administra lo que se llama el registro civil. Yo hacía los nacimientos, anotaba a los chicos que nacían. Y cuando rendía examen me preguntaban por qué era tan baja la estadística. Me decían, el pueblo crece y barre, ¿qué falla tiene usted? Porque el promedio siempre era el mismo, siempre nacían prácticamente ningún chico, porque cuando uno ponía decía 132 chicos nacieron en Maitén, en Bariloche, y ninguno en Lago Puelo. Y era porque realmente la mamá no hacía el parto en el hospital. Bueno, eso es porque de acuerdo a una ley tiene que haber una sala de parto que está bien para garantizar a la mamá un parto difícil, complicado, lo que fuera, pero en todos estos años del 71 acá ya lo tendríamos que tener. Entonces, pero hoy es peor, porque al menos antes la mamá y el papá anotaban a su hijo en Lago Puelo. Ahora no, ahora si se gestó en Lago Puelo, los médicos la atendieron en Lago Puelo, va a Bariloche a tener el hijo, por decir un ejemplo, y lo tiene que anotar en Bariloche. Entonces nunca va a decir Lago Puelo, va a decir Bariloche, el Maitén. Y eso es violar un derecho, tanto que se habla de los derechos del niño y de la familia. La ley amparará que no lo pueda hacer, que tenga que haber un cirujano, está todo bárbaro. Pero se viola un derecho fundamental, que es el derecho a nacer, donde sus papás lo concibieron. Así que eso es el pensamiento. Creo que es un tema que nos unifica a todos los candidatos políticos. Eso. Y bueno, en eso estamos trabajando. El gobernador ha anunciado que se va a hacer el hospital de Puelo, que se licitó en el 2016 y por unas cuestiones judiciales no se pudo implementar la licitación. Pero cada vez que lo veo le digo, Mariano, tiene que ser una cuestión de Estado que los niños nazcan en Lago Puelo. Y lo vamos a lograr. El hospital hay que tenerlo, hay que verlo como el lugar donde van todos. A mi mamá la atendieron en el hospital por unas cuestiones de urgencia. Y sobre todo que en estos lugares no todos tienen obra social. No todos. Hay mucha gente cuentapropista, por ahí está en el negro, como se dice. Y esa gente va al hospital. No tiene otro lugar donde lo puedan atender. Y es incómodo. Anda a Esquel, anda a Bariloche o anda a Trelew. Porque eso yo lo veo como intendente. La familia de esa persona me viene a pedir ayuda para subsistir en el lugar donde tiene que acompañar al enfermo. Esas son las cuestiones que el político tiene que mirar.